Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos secretos que guarda la familia Rockefeller, la dinastía Rockefeller. Como sabéis, los Rockefeller es una de esas 13 familias de poder que realmente controlan el mundo y que deciden qué pesa más en una balanza en cuanto a los designios del futuro, controlando bancos, petroleras, la guerra incluso en la historia conocida, y todas esos lazos que surgieron con otras familias como los Rothschild. Pero bueno, entre multitud de secretos que tiene esta familia, y algunos relacionados con simbología esotérica y ciertas fiestas y reuniones donde pasaban cosas que nunca sabremos, hay un secreto que ha pasado desapercibido en el tiempo, y se trata de un hombre llamado Michael Rockefeller, un chaval de unos 20 y pocos años que se perdió en una isla de Nueva Guinea, en Papúa, y que además era el máximo heredero de la fortuna de la dinastía Rockefeller. Pasaron cosas muy raras con la desaparición de Michael Rockefeller y hasta el día de hoy no se sabe muy bien, fragmentos de esta historia que podrían destinar el futuro incluso de toda la dinastía a los secretos más profundos de la selva de Nueva Guinea. Por ello os voy a contar la historia de Michael Rockefeller y vosotros sacaréis vuestras propias conclusiones. Esta historia comienza en 1961, cuando Michael Rockefeller, el joven Michael, heredero principal de la dinastía Rockefeller, viajó hasta Nueva Guinea, a la isla de Papúa, para realizar una expedición. Su objetivo consistía, y atentos, en buscar artefactos arqueológicos ancestrales, artefactos muy antiguos, algunos culturales, relacionados con las tribus, las civilizaciones que permanecieron en todo ese lugar, en la isla de Papúa, en tiempos, ya os digo, pretéritos. Las tribus de la zona eran muy peligrosas. De hecho, tenían la costumbre de cortar la cabeza a todos sus enemigos, ya que según sus creencias, en la cabeza reside el espíritu del ser humano. De hecho, conseguir un cráneo era equivalente a poseer su fuerza, a poseer su espíritu, y además adquirir cierto estatus en la cultura de esta gente. Además, también consumían carne humana. Esta gente atrapaban la fuerza de su rival y según la parte del cuerpo les otorgaba ciertos atributos, según sus creencias, obviamente. Sin embargo, el joven Michael Rockefeller sabía que al hombre blanco no le podían hacer nada. No le podían hacer nada porque cortarle la cabeza al hombre blanco, según también, insisto, su creencia, era un pecado capital, ya que el hombre blanco, para ellos, eran espíritus. Las creencias de Papúa consistían en que cuando un miembro de la tribu moría, despertaba como espíritu al otro lado del océano. Venía de tierras muy lejanas en forma blanca, como espíritu después de la muerte. Por ello, veían como el hombre blanco venía con enormes riquezas y artilugios solo posibles para espíritus, como los aviones, como los barcos, como tecnología. Para ellos era magia de aquellos espíritus del hombre blanco. Ellos creían que después de morir reencarnarían y vendrían desde el océano. Por eso estaba totalmente prohibido matar y cortar la cabeza al hombre blanco. Claro, Michael Rockefeller sabía que no iba a pasar nada, por eso llegó a la isla y allí, antes de empezar la expedición, conoció a una persona, un señor llamado Guillermo van de Waal, un hombre que estaba allí desde hace un tiempo y era el administrador de un territorio extensísimo, más de 3.000 kilómetros cuadrados, formando parte de la colonia holandesa a la que representaba. Este hombre también fue muy importante para el señor Michael Rockefeller, sobre todo porque para empezar la expedición necesitaba recursos, entre ellos barcos. No habían barcos, habían muy pocos, y el señor Guillermo van den Waal le prestó uno de sus barcos.
Bueno, dicho prestado, pero realmente se lo compró por una gran suma de dinero. Y lo que hizo Michael Rockefeller fue modificarlo. Colocó 2 enormes motores para poder ir más rápido. Entonces, aquella mañana de 1961, Michael Rockefeller, con su nuevo barco adaptado, fue al mar, cerca de la costa relativamente. Quería continuar la costa con ese barco adaptado y de repente un fuerte oleaje tumbó el barco. Las 2 personas de Papúa que la acompañaban fueron nadando hasta la orilla. Su amigo holandés, el amigo de Michael Rockefeller, que no era Guillermo, era otra persona que la acompañaba, era un antropólogo, cayó también al agua y este decidió quedarse debajo de la parte parecida a la canoa del barco, esperar a un rescate. Pero Michael Rockefeller decidió también seguir a los de Papúa e ir nadando hacia la costa. Ese fue su error, ya que sus compañeros serían la última vez que lo vieron con vida. ¿Qué pasó después? Pues cuando su amigo Guillermo se enteró del naufragio, organizó una búsqueda, la búsqueda de Michael Rockefeller con más de 1000 papúas, más de 1000 personas de allí. Trajeron recursos de otros lugares, helicópteros, y también su padre, Nelson Rockefeller, y su hermana, Mary Rockefeller, fueron a la isla para ayudar a encontrarlo. No tuvieron éxito. Nadie encontraba a Michael Rockefeller. Lo último que se sabe fue que fue nadando hacia la costa y quizás no llegó. Empezaron a buscarlo durante varios días y lo dieron por perdido. Su padre y su hermana se fueron del lugar y allí el único que seguían buscándolo fue Guillermo. 15 días después, Guillermo empezó a escuchar rumores de que un grupo de remeros habían visto cómo nadaba hacia la orilla el señor Michael Rockefeller y le dieron muerte y le cortaron la cabeza. Decidió investigar el rumor, ya que él sabía muy bien que en Papúa, en la isla, los rumores siempre tienen algo cierto, adornados con mentiras, pero siempre la gente de Papúa decía los rumores escondiendo una verdad. Empezó a investigar hasta que también le ayudaron unos misioneros de allí, de la iglesia, y uno de los misioneros empezó a contar esta historia de que creían que lo habían cortado la cabeza. Se lo contó al obispo y el obispo lo filtró a la prensa, quizás sin querer. Y en Nueva York los periódicos hablaban de que un miembro, el heredero de Rockefeller, había sido cortado la cabeza y devorado por una tribu en Nueva Guinea. Esto hizo que los jefes de Guillermo le ordenasen que buscase por todos los medios la verdad de esta historia, que tenía que ser aclarada. Y por ello fue al lugar donde estaba el grupo que supuestamente había cazado a Michael Rockefeller. Fue allí a convivir con ellos durante 3 meses para buscar respuestas por todos los medios, y su moneda de cambio era tabaco. Para esta gente el tabaco era algo importantísimo y harían cualquier cosa por el tabaco. Por eso, durante 3 meses de suministro de tabaco, convivir con ellos se ganó la confianza de esta gente, de esa tribu que era muy peligrosa. Y entonces a Guillermo le empezaron a contar cosas. Primero, que habían 2 jefes en ese lugar, el jefe de poblado y el jefe de guerra. Entonces él le iba comentando: esta persona ha matado a esta a esta le ha cortado la cabeza, la tiene guardada aquí. Y tenían una lista de la gente que iba matando a otras, porque ya os digo que era importante para ellos atesorar el espíritu del rival, y ese espíritu, aparte de la cabeza, iba acompañado por un nombre. Cuando por fin le preguntó sobre quién había matado a Michael Rockefeller, con una fotografía, el jefe dijo: no podemos matar al hombre blanco, pero el jefe de guerra sí que lo ha hecho, hundiéndose en ese pecado capital, aunque no era tan pecado porque luego se descubriría que realmente lo mató porque hace 3 años el hombre en blanco entró en este lugar y con pistola en mano mató a varios de ellos, cobrándose como una especie de venganza la vida de Michael Rockefeller, esta gente de la tribu. El jefe de guerra, el señor Guillermo, lo describe como realmente un aspecto horrible,
grande, alguien que realmente lo ves y es un asesino. Por eso, con el paso del tiempo, logró hacerse con los huesos de Michael Rockefeller y enviarlos al análisis. De hecho, también logró hacerse con una lista de los miembros amputados del señor Michael Rockefeller, porque lo tenía personas diferentes. La pierna la tiene tal, el brazo tal. Y así es como al final pudo recuperar algunos de los huesos y mandarlos a analizar. Llegaron a Nueva York, que se sepa. Se analizó por parte de un dentista, porque en 1960 no había medios, no habían tantos medios como ahora para poder analizar. De hecho, algo raro empezó a pasar ahí, porque cuando después del dentista se iba a analizar de otra forma, los huesos desaparecieron por completo. Y si habéis estado atentos, en esta historia, cuando el padre y la hermana van a ayudar a buscarlo y a los pocos días se vuelven a Nueva York, ahí algo raro empieza a asomarse, ¿no? Porque una de las últimas cosas que se sabe es que Guillermo, hablando por teléfono con Mary Rockefeller, la hermana de Michael, esta le confiesa lo siguiente: la historia oficial sobre la desaparición y muerte de mi hermano nos parece interesante, pero creemos que debemos seguir esta historia oficial. Como si ellos conocieran otra historia, otra verdad del suceso, pero les conviene estar en silencio. Y ese es el punto clave de todo este asunto. El heredero de Rockefeller desapareció y parece que hay otra historia que ellos saben, pero no conviene que se sepa. ¿Qué habrá pasado realmente? ¿Tendría alguna importancia la búsqueda de esos artefactos arqueológicos y culturales? ¿O realmente fue una excusa para quitarlo del medio? ¿Hacía falta montar toda esta parafernalia para quitárselo del medio? Bueno, a ojos públicos quizás sí, pero son los Rockefeller, una de las familias más poderosas del mundo. ¿Os acordáis de David Rockefeller, que tenía no sé cuántos trasplantes de varias partes del cuerpo para resistir la muerte y que dejó el negocio del petróleo antes de morir, aludiendo a que la familia Rockefeller iba a apostar por otro tipo de negocio de energías renovables, como cambiando el paradigma? Y entre medias, ya os digo, si buscáis encontraréis rituales, sociedades secretas relacionadas con ellos y más cosas, unas fiestas que no os puedo decir. Pero historia fascinante, ¿verdad? Muy poca gente la conoce. Desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo. El misterio está servido. Ahora os toca a vosotros investigar. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto, amigos. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.